Damos comienzo entonces a este nuevo desayuno de Foro Competencia. Tenemos el honor de tener hoy a Alejandra Palacios, que es la presidenta de COFESE en México, para hablar de un tema más que interesante. Es un tema que está en la agenda de todos los países en el mundo en este momento, digamos, además del COVID, y el tema de competencia y mercados digitales es un tema de mucha demanda en este momento, y si hay una entidad líder en América Latina sobre el tema, esta es COFESE, con lo cual es un honor tener a Hanna hoy para poder explicarnos cuáles son las herramientas con las cuales se está abasteciendo COFESE para poder investigar los mercados digitales. Hoy tenemos una concurrencia de varias de personas de 16 países distintos, y lo que hoy tenemos también es una presencia muy fuerte de representantes del sector público. Tenemos presentes gentes por lo menos inscritos, gentes de 11 agencias distintas de la región, con lo cual la experiencia que nos va a compartir Hanna, estoy seguro que va a ser de mucha utilidad para todos. Hanna, sin más, te agradezco nuevamente y te doy la palabra. Muchas gracias, Julián. ¿Me escucho bien? Perfecto. Muchas gracias. Pues es un gusto aquí ver a varios colegas o colegas de autoridades de competencia latinoamericanas, como a Esteban y a Felipe. Qué gusto verlos aún en COVID. Y muchas gracias a todos, Paolo también, muchas gracias a todos por invitarme a platicar. Le voy a pedir a David Lam, que trabaja conmigo, que está por ahí, si nos pudiera ayudar con la presentación, David, para proyectar unas cuantas láminas. Con mucho gusto, Hanna. Nada más que no tengo permiso ahí para compartir la pantalla. Ya está. Muchísimas gracias. Un segundo. Bueno, pues en lo que se proyecta la presentación, Julián hablaba de que iba yo a hablar respecto a herramientas de la COFESE para llevar a cabo investigaciones en mercados digitales. Bueno, pues como todos sabemos, esta es la gran discusión en los foros internacionales. Hay en el mundo, de hecho, ya varias propuestas sobre cómo las autoridades de competencia deben de atender estos mercados. Pues por sus características representan importantes pues áreas de oportunidad para las autoridades de competencia. Muchas gracias. Ahí vemos todos la presentación, ¿correcto? Sí. Si nos vamos a la siguiente lámina, David. Representan varios riesgos y también áreas de oportunidad respecto de cómo debemos actuar como autoridades de competencia. Ya que las características de estos mercados digitales, pues hacen, digamos que en estos mercados lo que sucede es que se favorezca una dinámica de menor competencia, mercados en donde hay números reducidos de proveedores y competencia más por el mercado que en el mercado. Es decir, lo importante es llegar primero, lo importante es hacer una masa crítica de clientes, lo importante es hacerse de información, que eventualmente eso se vuelva una barrera, y dadas las características de estos mercados respecto de economías de alcance, efectos de red, directos e indirectos, plataformas con múltiples lados y uso de grandes plataformas de datos, pues el que llega primero normalmente pega dos veces. No voy a hablar sobre cada una de estas características de los mercados digitales porque me imagino que todos nosotros las hemos escuchado de manera importante. Lo que es interesante en estos mercados es que estas características se presentaban en algunos mercados, algunas de ellas, y en los mercados digitales se presentan todas de manera conjunta y simultánea, y entonces de ahí los efectos adversos a la competencia. Si nos podemos ir a la próxima lámina, David.
Ya decía yo que esto ha obligado a las autoridades de competencia alrededor del mundo a cuestionarse si las herramientas actuales de la política de competencia, mayoritariamente las posibilidades de investigar por colusión y prácticas de abuso de poder, son suficientes para generar o restaurar las condiciones de competencia en los mercados, o si es necesario explorar nuevas herramientas de competencia, o en su caso, de plano ya regular mercados. Y aquí lo que me parece que estamos viendo, sobre todo en Estados Unidos, es un cambio de paradigma bien interesante. O sea, nos está tocando vivir un cambio de paradigma. Todavía hace 2 años tuvimos un foro de agencias norteamericanas de competencia en México. Teníamos un foro, o teníamos antes del COVID un foro en donde nos juntábamos las autoridades de competencia de Canadá, de Estados Unidos y de México. Y ahí me acuerdo muy bien que Macon Delaram, que en ese entonces llevaba el DOJ, claramente dijo, big is not bad, it's what you do with your bigness that could be bad, ¿no? Y pues ahora a lo mejor big podría tener consecuencias. No que sea per se malo, pero el hecho de que seas grande podría tener consecuencias de corte regulatorio. Y esto es literalmente un año y medio después, ¿no? Entonces, en el debate internacional, pues básicamente vemos 2 tipos de conversaciones. Una es la creación de nuevas herramientas de investigación y otra es la creación de nuevas herramientas regulatorias, y lo vemos en el Reino Unido, en la Unión Europea, en Alemania, en términos de nuevas herramientas regulatorias, estas figuras de gatekeeper, empresas que tienen estatus de mercado estratégico, y a estas empresas que se les podrían poner, si acaso, regulaciones de cosas que debes de hacer y cosas que no debes de hacer, ¿no? En Europa, la discusión sería si llevas a cabo ciertas conductas, a lo mejor eres gatekeeper. En la Unión Europea de manera más directa, si tú tienes X número de usuarios, generas X número de ingresos, entonces podrías tener un estatus relevante de mercado y por eso llevar a cabo ciertas regulaciones. Y el otro debate tiene que ver con la creación de nuevas herramientas de investigación. En la Unión Europea se buscaba en su momento una herramienta similar a un procedimiento que tenemos en México, que son las investigaciones de mercado, que están en el artículo 94 de la Ley Federal de Competencia Económica. Esta herramienta se discutió un rato hacia finales del año pasado, aparentemente quedó descartada y se van a ir más por la opción de regular a los gatekeepers. Si pasamos a la siguiente lámina, en México lo que tenemos ya es un artículo 94 en la Ley Federal de Competencia Económica, que es un artículo que permite identificar barreras estructurales, conductuales y normativas en los mercados, también determinar la existencia de insumos esenciales, y si estos generan efectos anticompetitivos, pues la posibilidad de ordenar la corrección a través de remedios, incluso de la posibilidad de regular el acceso al insumo esencial. Este artículo existe en la Ley Federal de Competencia Económica desde hace 7 años, cuando fue la reforma constitucional de competencia y telecomunicaciones del 2014, se incluyó este artículo, pensando que en México tenemos mercados altísimamente concentrados. México siempre se ha caracterizado por tener mercados altísimamente concentrados. Hace 10 años, cuando se hablaba de las concentraciones en el sector de las telecomunicaciones y en el sector de la radiodifusión, México estaba hasta arriba de esa lista. Y en ese momento, cuando se discutía la ley, había algunos que decían que las herramientas tradicionales de competencia no iban a servir por diversas razones. No sé, agarremos el ejemplo del pan, ¿no? En el caso del pan de caja en México, hay una empresa que tiene más del 90% del mercado. En temas de colusión, la COFECE nunca ha encontrado casos de colusión,
Y pues la explicación es relativamente fácil. Cuando alguien ya tiene el 90% del mercado, es bien difícil que se ponga de acuerdo con otros competidores para elevar los precios y los márgenes. No lo necesita. Y en términos de abuso de poder, tampoco hemos investigado temas de abuso de poder. Abuso de poder es que tú haces o dejas de hacer acciones para desplazar a otros del mercado, para impedir el acceso. Es tal la participación de esta empresa en el mercado que es difícil pensar que alguien va a entrar de manera importante a competir y que él tiene que llevar a cabo acciones para desplazar al mercado. A lo mejor esa conducta hubiera sido relevante hace 10 años, hoy menos. Entonces, ¿cómo aminoras el poder de mercado de una empresa u otras con ese tipo de características? Y en ese sentido es que se pensó este artículo. Y en la discusión también es cierto que hubo algunos que levantaron la voz y dijeron, está mal que incluyan este tipo de normas, porque por un lado es una manera de querer atacar prácticas monopólicas relativas, escondidas de otra cosa, o abuso de poder, o están pensando en México regular a las empresas por su tamaño, simplemente por su tamaño. Y bueno, hubo estas dos discusiones en el Congreso. La cosa es que el artículo está, el artículo dice esto. Si nos vamos a la siguiente lámina, por favor. Este artículo es, o al menos como yo lo veo, es una herramienta híbrida entre regulación y competencia. Este artículo, digamos, por sus características y por cómo está previsto en la ley, se lleva a cabo mediante una investigación de mercado y obviamente está orientada a identificar problemas estructurales en los mercados para ordenar su corrección a través de diversos remedios o en su caso de la identificación de un insumo esencial y regular su acceso. Este artículo es interesante porque, digamos, se lleva a cabo de la misma manera que el resto de los procedimientos de investigación, es decir, la autoridad investigadora que lleva los temas de colusión y que lleva los temas de abuso de poder también es el área de la comisión responsable de llevar a cabo estos procedimientos. Se usan técnicas de investigación como en los otros casos, es decir, tú puedes llamar a los agentes a comparecer, puedes hacer visitas de verificación, comparecencias, etcétera. La diferencia, bueno, se emite una especie de dictamen de probable responsabilidad. Aquí lo que sería un dictamen de posibles barreras y cómo los agentes económicos, las acciones, las normas hacen que ese agente tenga poder y cómo, si acaso tiene poder o si acaso las barreras que se han generado alrededor. Explica problemas de competencia que no necesariamente tienen que ver con la conducta de un agente económico o su tamaño, sino con la estructura, las condiciones, las características del mercado que llevan a una situación de falta de competencia. Y los remedios pueden ser de diferentes tipos. Si la barrera es un problema conductual, pues es la orden de dejar de hacer cierta conducta. Si hay un problema estructural, se puede pedir la desincorporación de activos, de derechos de partes. Si el problema de la falta de competencia es que algún agente tiene un insumo esencial y no hay acceso a él, y esa es la explicación de la falta de competencia, la autoridad de competencia entonces puede establecer reglas de acceso. Y en su caso, si el problema de competencia fuera uno de normas, se puede recomendar a las autoridades relacionadas de este sector a eliminar esas normas. En la práctica, porque este asunto ya se ha aplicado varias veces en la Autoridad de Competencia de México, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos visto? Si nos vamos a la siguiente lámina, hemos hecho en estos 7 años 8 procedimientos. Aquí en la lámina lo que vemos son los asuntos. El primero, de hecho, fue uno en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México respecto a los servicios de despegue y aterrizaje en el aeropuerto. Este caso de lo que trató es de analizar el acceso a los slots en el aeropuerto de la Ciudad de México, siendo determinado que el slot es un insumo esencial, es decir, si tú no tienes acceso a un slot, que son
estos tiempos de despegue y aterrizaje y todo lo alrededor, digamos, que necesita un avión para poder subir pasajeros al avión y despegar y luego dejar a los pasajeros en los gusanos y recoger nuevos pasajeros e ir. Si tú no tienes acceso a eso, si tú no tienes horarios en el aeropuerto de la Ciudad de México, pues simplemente no eres un competidor en ese mercado. Y entonces en este caso lo que se determinó es que los slots, siendo el aeropuerto de la Ciudad de México saturado, era un insumo esencial y la falta de acceso equitativo a estos slots es lo que explicaba o explica la falta de competencia y la asimetría en las participaciones de mercado de las distintas aerolíneas en ese aeropuerto. Otro procedimiento que se utilizó fue para analizar el mercado del transporte de carga en el estado de Sinaloa. Aquí básicamente en lo que se enfocó la investigación, fue en temas de barreras regulatorias a la entrada en ese mercado. Y bueno, este mercado es divertido, triste de analizar en el sentido de que cualquier barrera regulatoria que tú te puedes imaginar en el transporte de carga existe. Puedes llevar carga, pero no puedes traer carga de regreso. Necesitas pedirle a la Unión de Transportistas permiso para poder participar en el mercado. Las tarifas están reguladas. Puedes nomás llevar a cabo cierto tipo de carga. Todas las barreras posibles que hay. Otro tiene que ver con el mercado de la semilla y el grano de la cebada maltera. Y aquí se analizó un problema de dos empresas importantes que producen y venden cerveza en México, que a su vez eran dueñas de básicamente la única empresa en el mercado mexicano que produce, vende grano y semilla de cebada maltera, que es un insumo fundamental para producir la cerveza, y digamos dos competidores que son dueños del insumo y que no permiten que terceros tengan acceso al insumo, y eso pues en parte digamos ha explicado el desarrollo de la industria de la cerveza en México y por qué ha estado tan concentrado. Aquí finalmente el Pleno no tomó ninguna determinación porque las empresas durante el procedimiento de investigación decidieron terminar con este problema y disolvieron la empresa de semilla y grano y ya cada una decidió, digamos, hacer su propia cadena. Otro caso también de falta de competencia en Puerto Progreso, que es básicamente el único puerto en México que existe en la península de Yucatán, y como una empresa tenía pues ventaja en estos servicios portuarios y por tanto es la única que pudiera dar este asunto. Otro ejemplo también de aplicación en el mercado de la leche en Chihuahua, restricciones fitosanitarias al comercio interestatal que cierran el mercado y no permiten que productores de leche de otros estados puedan vender leche en el estado de Chihuahua. Más recientemente, una en el mercado de sistemas de pago, cuando uno paga con tarjeta de crédito o débito, este pago pues entra a un sistema que hace que, digamos, el comercio, que es el que tiene el aparato, pueda ir con el banco del dueño de la tarjeta de crédito a decir se está comprando esto, y luego hay todo un mecanismo de pagos de compensación. Y en México lo que hay es solamente una red de sistema de pagos y solamente algunos bancos son dueños de esa red, y hay reglas de acceso a esa red de pagos que explica por qué en México solamente hay una red de pagos, y esto ha generado sobreprecios en las tarifas de intercambio, de interconexión, estas tarifas que pagamos por usar las tarjetas de crédito, y en parte explica por qué a veces se cae el sistema de la red de pagos, la falta de innovación y tecnología, y por qué en México solamente hay una red. Y finalmente tenemos una investigación de curso en el mercado del combustible aéreo o de turbocina en México. Este mercado, el gobierno era el único que tenía la posibilidad de participar en este mercado. Con la reforma energética hay otros que pueden vender turbocina en los aeropuertos de México. Sin embargo,
dada las inversiones que había y que solamente una empresa tenía, pues, digamos, todos los tubos y los almacenamientos y el acceso a los aeropuertos. Es un mercado que se ha desarrollado poco y bueno, la investigación está en curso. En realidad lo que vemos de todas, si te regresas David, por favor, en realidad lo que vemos de todas estas investigaciones es dos cosas, digamos, si yo pudiera decir, bueno, ¿qué hemos aprendido de esto? Uno es que algunas de las investigaciones finalmente acaban enfocadas en temas de insumos esenciales. Digamos, si tú eres el único que tienes la posibilidad de almacenar o de distribuir algo y el mercado lo estás abriendo a la competencia y ese almacén y distribución y eso que existe único de almacenamiento y distribución no está al acceso de terceros, pues eso explica por qué es difícil que se desarrolle un mercado. Y luego muchos casos tienen que ver con barreras regulatorias a la competencia y bueno, yo siempre lo he dicho, muchos de los problemas de falta de competencia en México no tienen que ver con conductas de agentes económicos, sino con barreras que impiden que otros entren, o es la combinación de conductas y barreras, porque las barreras, las normas, digamos, incitan ciertas conductas. Entonces, con base en esto, lo que tenemos, si te vas a la siguiente lámina, David, son algunas lecciones. Uno es que en el caso de barreras normativas, el resultado de una investigación será muy similar a la de una opinión no vinculante de la comisión. A mí me parece absolutamente innecesario, después de haber llevado a cabo varias de estas investigaciones, dedicar investigaciones a este tipo de cuestiones. Es decir, cuando un mercado tiene una barrera y esa barrera es un problema normativo, no vale la pena dedicar tiempos a esa investigación porque, digamos, implica muchos recursos y finalmente lo que dice la ley de competencia es que cuando hay una barrera de tipo normativa, lo que tú puedes hacer es recomendarle a la autoridad modificar esa norma, pero no tienes la posibilidad de obligar a que esa norma se modifique. Entonces, dedicar 2 años de investigación, recursos de investigación, a finalmente decirle a una autoridad, fíjate que te recomiendo que hagas tal, a mí me parece que no vale la pena. En el caso de los insumos esenciales, ya decía yo que la comisión tiene facultades para regular el acceso a estos. Ahora, los casos que hemos hecho de insumos esenciales, básicamente el tema de los slots en el aeropuerto, llegó a la Corte, porque lo que se analizó es si la comisión le puede decir a otra autoridad que es regulatoria del sector, si debe de regular el mercado de alguna manera u otra para darle acceso a un tercero a un insumo esencial. Es en el caso particular del aeropuerto de la Ciudad de México, si la COFESE podía decirle a la autoridad aeroportuaria y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Dirección General de Aeronáutica Civil cómo deberían de asignarse los slots en el aeropuerto de la Ciudad de México, cuando ellos decían, oye, yo soy el regulador del sector. Y lo que ha dicho la Corte y también los tribunales especializados en algunos otros casos es que la comisión sí tiene las facultades para imponer medidas regulatorias para el acceso a insumos esenciales, siempre y cuando no exista una autoridad regulatoria específica. En este caso, en la economía digital, por lo pronto en México no existe una autoridad de competencia, entonces uno pudiera pensar que si la COFESE lleva a cabo una investigación en los mercados digitales y determina que hay un insumo esencial y regula el acceso a ese insumo esencial, a una empresa le dice tienes que darle acceso a tu insumo esencial de esta u otra manera, lo podría hacer porque no existe un órgano regulador. Por lo pronto eso es lo que hemos aprendido. Nosotros creemos que con el artículo 94 a la Ley Federal de Competencia Económica podríamos imponer remedios estructurales y conductuales del tipo que se hablan en otras partes del mundo, la interoperabilidad, la portabilidad de datos, medidas contra la discriminación o el self-preferencing,
establecimiento de códigos de conducta, incluso la separación funcional y la desincorporación de activos, o sea, sí, consideramos que el 94 llega para eso. Ahora, obviamente, el análisis de los remedios es caso por caso, y como ya decía yo, digamos, más allá de que hay una discusión internacional sobre si los datos son o no insumos esenciales en los mercados digitales, en caso de que así lo determináramos en alguna investigación, podríamos por el momento regular en este sentido. Ahora, en México, además de, digamos, analizar cómo el 94 podría usarse para analizar los mercados digitales, lo cierto es que también estamos en otro tipo de discusiones respecto a si además del 94 deberíamos de proponer otras modificaciones a la ley de competencia o nosotros como autoridad de competencia actuar o agarrar otro tipo de herramientas y también actuar en estos mercados. Mi opinión personal es que el artículo 94 pudiera servir y, digamos, yo vislumbro algunos asuntos en los cuales se pudiera usar, que obviamente no se pueden discutir aquí, pero también creo que tiene algunas fallas. Una importante es el tema del tiempo, que es algo que se discute en la arena internacional. A mí me gusta la idea de los gatekeepers, pero no necesariamente es la opinión mayoritaria dentro de la comisión. Entonces, digamos, esa es una discusión que se tiene internamente. Pero bueno, por lo pronto lo que sí sabemos es que tenemos este artículo 94, que en su momento generó mucha discusión, justamente por los temas que hoy preocupan, ¿no? Porque en su momento, ya decía yo, ¿no? Van a investigar a alguien por el hecho de ser grande, van a entrar a regular a un mercado por problemas que no necesariamente sean conductuales, cuando a las autoridades de competencia en general lo que les corresponde es sancionar conductas, no estructuras. Van a volverse un regulador. Todas esas cosas que se criticaron en su momento, pues sí y sí. Y resulta que pudiera ser una herramienta interesante en los mercados digitales. Y bueno, pues si tenemos la oportunidad de tener esta herramienta, haríamos mal en no usarla. Como dicen, cuando hay, si nos vamos a la última lámina, David, como se dice ahí, cuando hay nuevos desafíos, pues lo que se requiere son nuevos métodos y nuevas soluciones que estén a la altura de los tiempos. Y me parece que algo que puede aportar la COFESE a la comunidad de competencia es el uso de esta herramienta. Ya hablaba yo de la experiencia acumulada, de las cosas para los que sirve este artículo, las cosas que no han servido. Y bueno, pues me parece que esa experiencia acumulada sirve para empezar a usar este artículo 94 en los mercados digitales con mayores probabilidades de éxito. Aquí dejaría la presentación. Julián, gracias. Buenísimo, muchas gracias, Hanna. Bueno, de hecho, ya tengo la primera pregunta, me llegó por WhatsApp. Esteban Greco quiere hacer la pregunta. Adelante, Esteban. Bueno, gracias. Y bueno, hola, Hanna. Lo primero, un gusto poder verte, al menos a la distancia. Y no quería dejar de felicitarte y a COFESE por lo que están haciendo en el sector energético, que es algo que, bueno, siempre he estudiado y creo que el rol que están teniendo para defender la competencia en ese sector es realmente admirable. Respecto de la presentación, me parece que es de lo más relevante y útil que he visto en los últimos tiempos. Me parece que justamente por la experiencia que muestra Hanna y que han tenido en el desarrollo de esta herramienta, que digamos, no es frecuente, es una herramienta similar a la que tiene el Reino Unido, y que es la que estuvo, como dijo Hanna, estudiando Europa.
pero me parece súper relevante y por eso, y a eso iba mi pregunta, sobre todo pensando un poco en la economía digital y en la interpretación del uso de esta herramienta. Voy a tomar algo que dijo Pablo Ibáñez Colomo la semana pasada en una presentación que hizo aquí en la Universidad de Itela. Mi punto es, o mi pregunta es, aparentemente esta herramienta permite que la autoridad de competencia pueda realizar o, digamos, o establecer remedios que son remedios que surgen como resultado de esta investigación, que podrían ser similares a los que podrían surgir en una investigación de conductas, pero sin la carga, digamos, la necesidad de probar una infracción a la ley de competencia. Entonces, mi pregunta es, cuando estos remedios no son cambios regulatorios, que creo que ahí aclaraste, Hanna, que quizás esas investigaciones o esta herramienta para cuando hay temas normativos no es tan útil. Pero entonces, cuando no son cambios regulatorios, sino, por ejemplo, obligaciones sobre las partes de dar acceso, que suelen surgir, por ejemplo, porque hay barreras conductuales o algún tipo de prácticas de ese tipo. Mi pregunta es si hay experiencia respecto de apelaciones, porque entonces hay una carga sobre las partes en un proceso que no fue el tradicional de un caso de investigación de conductas que termina con una infracción y una medida. Entonces, si es que ha habido experiencia respecto de esto, si ha habido apelaciones sobre alguna medida de obligación sobre las partes, y si esto tiene... ¿Cómo podría aplicar en el caso de la economía digital, que se fije en este tipo de obligaciones? Gracias por tu pregunta, Esteban, y bueno, sí, nuevamente un gusto saludarte por aquí. Mira, diría varias cosas. Una es que, y creo que esto es importante aclararlo, este tipo de herramientas no es para darle la vuelta a una conducta de abuso de poder. En México, para determinar que hay abuso de poder y en su caso la sanción correspondiente, bueno, hay un catálogo, ¿no? Es una venta atada, es una exclusividad, es discriminación, es venta por abajo de costo, etcétera, ¿no? Entonces tiene que haber un catálogo. Luego, y bueno, tiene que encuadrar dentro del catálogo. A mí me parece, y es una discusión que hemos tenido en la comisión, nuestro catálogo es bastante amplio y flexible y muchas de las conductas, digamos, que se están investigando por abuso de poder en otras partes del mundo caerían muy bien en el catálogo mexicano. Entonces, no es darle la vuelta a ese catálogo. Luego la comisión también tiene que demostrar, bueno, uno, que la conducta cae en ese catálogo y dos, muy importante, que la empresa que lleva a cabo esa conducta tiene poder sustancial. Porque como todos sabemos, las conductas de abuso de poder per se no son malas, son de hecho conductas comerciales normales, no más que cuando tienes demasiado poder de mercado, esas conductas sí tienen efecto de desplazar o de inhibir la entrada. Si tú analizaras una conducta por el 94, no es darle la vuelta a que la empresa no tiene abuso de poder, sino que lo que harías distinto es decir, o sea, las empresas están llevando a cabo ciertas conductas y el mercado ya tiene, dadas las características del mercado, dadas las características de los mercados digitales, ¿no? Ya hablábamos este tema del tipping point y las economías de escala y de red y la acumulación de datos y las plataformas de dos lados y tal. Es que en este caso el mercado ya generó una barrera, el mercado estructuralmente, digamos, ya está descompuesto y no es porque una empresa ya tiene poder, sino porque la característica del mercado hace que ese mercado ya haya generado una barrera. Entonces, en ese sentido, cuando tú llevas a cabo una investigación por el 94, no es que le estés dando la vuelta a abuso, sino que es que no necesariamente necesitas a una empresa con poder, porque las características de los mercados digitales generan, aunque sean etapas tempranas de empresas, barreras a los mercados que ya te empiezan a preocupar. Esa sería la diferencia entre una y otra, no sé si me estoy explicando. Y respecto a qué hacer, pues sí,
lo que podrías determinar es que se dejen de llevar a cabo ciertas conductas que son las que te afectan. Y desgraciadamente, Esteban, no tengo un ejemplo concreto por varias razones. Si tú ves el listado de las investigaciones que ya hicimos, muchas tienen que ver sobre barreras normativas. De hecho, esas investigaciones no las iniciamos de oficio en la comisión, sino que son investigaciones que en su momento nos pidió la Secretaría de Economía, que tiene la facultad de solicitar investigaciones, y digamos, como claramente si había una barrera, había que llevarlas a cabo. O sea, la comisión no, la Secretaría de Economía tiene la facultad preferente de pedir investigaciones, la comisión no las tiene que abrir, salvo que haya, digamos, un indicio de la existencia de una barrera, y sí la había. En este caso normativa, pero sí la había. Entonces no podíamos no hacer la investigación, aunque sabíamos que la barrera era normativa. Entonces muchas de las investigaciones que llegaron a su fin son normativas y han terminado en recomendaciones a autoridades. En algunas ocasiones sí se ha modificado la norma, en algunas no. De hecho, tenemos asuntos, controversias en el Poder Judicial para saber hasta dónde nuestras recomendaciones son vinculantes o no, pero digamos, my take es que no son muy vinculantes. Por eso digo que no valdrían la pena en este caso. En el caso del asunto de la cebada maltera, esa nos hubiera llevado claramente a una desincorporación, que es una deja de hacer, pero las empresas en este caso decidieron romper, digamos, disolver la empresa y romper el vínculo entre ellas antes de que nosotros llegáramos a algo, lo cual es un caso exitoso, pero no es en sí un ejemplo de una resolución firme final en donde la gente tuvo que llevar a cabo una acción. Y en el caso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que es un caso súper interesante, aprendimos un montón, se modificaron muchísimas normas y maneras de operar en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ahí no eran las aerolíneas, sino era el aeropuerto, que también es un agente económico, el que tenía que hacer o no hacer. Pero, digamos, el gobierno o la SCT dijo, no, ustedes no son la autoridad, somos nosotros. Entonces, en ese sentido, digamos, el aeropuerto dijo, pues yo me espero hasta que se determine si hago caso o no hago caso. El caso de la turbocina, que está en investigación, sí podría ser un caso en donde tengamos ejemplos de empresas que tienen que hacer o no hacer. De hecho, digamos, yo pronto dejo la COFESE, pero una de mis recomendaciones a las áreas que llevan a cabo esas investigaciones es que en las preinvestigaciones, si tú no tienes un agente al que de alguna manera le puedes dar una orden, una investigación de ese tipo no vale la pena. Así de sencillo. Gracias, Bueno. Hanna. Pasamos ahora a Felipe, en Chile. ¿Cómo estamos? Mucho gusto escucharte y, bueno, muy agradecido por Julián que tenga este foro, ¿no? Y que lo alentan. Tengo dos preguntas, Hanna. La primera es si algún tipo de procedimiento como 94 respecto a empresas grandes digitales requiere algún tipo de coordinación especial con otras agencias de otras partes del mundo. Esto a que las empresas digitales grandes son empresas muy globales y los modelos de negocio de esas empresas son generalmente simétricos en países, y entonces quizás esto necesitar un tipo de coordinación especial en relación a la agencia de competencia. ¿Soy yo o es Felipe? Especialmente en el tema de lo que me gustaría preguntarte. ¿Ahí se escucha? No se escucha bien, Felipe, pero por lo que entiendo es si para llevar a cabo estas investigaciones lo que se necesita es coordinación internacional, dado que estas empresas son globales y, digamos, la asimetría de operaciones entre
México, Chile y otros países del mundo. Sí, sí, esa es una pregunta. Y la otra pregunta es si hubiese un cambio regulatorio, por ejemplo, en México o en otros los países de la región, y se estableciera un organismo digital, un regulador digital, ¿cómo compartir la competencia con los organismos de competencia? Y aquí quería que nos contara un poco tu experiencia con el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Esas dos preguntas. Gracias, Felipe. Buenas preguntas. Bueno, en el primer caso no es que sea necesario tener, o sea, para abrir una investigación de estas, por supuesto no necesitas la cooperación internacional, es decir, digamos, legalmente no es que necesites pedir ayuda o llevar a cabo investigaciones similares con otras partes del mundo. Lo que sí es obvio, y lo sabes tú, lo sé yo y muchos de quienes nos escuchan, es que, digamos, la operación de estas grandes empresas tecnológicas en nuestros países es, digamos, pequeña con respecto a sus operaciones en otras partes del mundo. Entonces, lo que pudiera hacer es que si tú regulas de alguna manera o pides algo de cierta manera, la empresa te puede decir, pues a mí en realidad, si me va a costar tanto operar en México o en Chile o en Colombia o Argentina, pues cierro el negocio y no opero, ¿no? O sea, esa circunstancia puede pasar. Cosa distinta que Estados Unidos o que la Unión Europea en su conjunto ponga ciertas medidas regulatorias. Ahora, eso me parece que no implica que no debamos de tratar de proteger nuestros mercados locales, sabiendo que somos parte de un rompecabezas más grande, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, ese riesgo existe, que te digan, pues prefiero no operar, a tener que operar bajo esas circunstancias. Pero, repito, eso no, o sea, no pensaría que por eso no debemos de hacer nada. Tenemos que ser inteligentes en lo que queremos hacer y cómo queremos hacer y aportar a nuestros mercados, aportar a la práctica de competencia internacional. Pero así el no hacer nada por esta asimetría no me parece que es el camino por el que debemos de andar las autoridades de competencia latinoamericanas. La segunda se cortó un poco. Hablabas tú de la posibilidad de la creación de un regulador digital y cómo podría conjugarse las actividades de ese regulador digital con un regulador de competencia y la experiencia de COFECE con el IFT. Sí. Okay. Mira, a mí me parece interesante la discusión de si se debe de crear o no en los países reguladores digitales. Porque a mí en realidad no me queda muy claro todavía qué harían. Porque cada una de estas grandes empresas tecnológicas tienen modelos de mercado muy distintos y me parece que las problemáticas son distintas. Entonces, como que yo, por lo pronto, por ahora, digamos, salvo a lo mejor códigos de conducta amplios, no creo que se puedan regular todas de la misma manera. Entonces, como que no encuentro cómo un regulador podría regular estos mercados en general o las preocupaciones, o sea, cómo englobas los modelos de negocio y las preocupaciones de estas distintas empresas en una regulación que sea one size fits all. No lo veo. La experiencia con el IFT es interesante, pero supongo un poco diferente, porque el IFT es autoridad de competencia. No es un regulador digital, es autoridad de competencia. Y es autoridad de competencia para dos mercados muy puntuales, que son los de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Ahora, en un mundo convergente, uno podría decir que ciertas cosas que suceden en el mundo digital se van pareciendo a los mercados de telecomunicación y de radiodifusión. Por dar un ejemplo, el streaming. El streaming podría ser o es
de alguna manera, un sustituto de lo que originalmente era la radiodifusión. Pero no quiere decir que el IFT, por ser regulador de competencia de radiodifusión y telecomunicaciones, en automático sea el regulador de los mercados digitales. Eso quisiera ser, y a veces lo dice así, pero es una percepción incorrecta. Es tanto como decir que como las cosas suceden en el mundo del Internet, son telecomunicaciones. Y en esa lógica y llevada al extremo, pues todos los mercados eventualmente serían de la jurisdicción del IFT. Entonces, yo no compararía la experiencia de interacción de COFECE con el IFT con lo que podría ser una interacción de COFECE con un regulador digital, porque el IFT no es un regulador de los mercados digitales en México. Bueno, vamos ahora a Panamá, Manuel de Almeida. Sí, buenos días, Alejandra. Tengo dos preguntas. Una, no me quedó claro al final en los casos que tú mencionaste, en los 8 casos, en qué acabaron. O sea, yo sé que uno mencionaste que fue a la corte, pero los otros no. Y como tú bien dijiste, la mayoría de los problemas son regulatorios. Y al final, si hay un sector un ente que ya regula el sector, no pueden hacer nada. Entonces, ¿qué hicieron? O sea, al final demandaron y dieron una opinión, recomendaron algo. ¿Qué fue lo que hicieron en esos 8 casos que tú mencionas? El tema del transporte, por ejemplo, que hay tantas regulaciones. ¿Qué hicieron? Mi segunda pregunta, en El Salvador, yo soy de Panamá, hay una oficina que parece bien interesante, que es Oficina de Mejora Regulatoria, que tiene que ver con todas estas barreras legales que existen, regulatorias, que vienen de muchos años en nuestras economías. Buscando en Google, mientras tú hablabas, vi que en México me salió una Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, que me imagino que va a ser una función similar. Entonces, mi segunda pregunta es, ¿qué tan proactiva es esta institución? ¿Qué tanto es la relación de esta Comisión de Mejora Regulatoria con ustedes? Porque al final, me parece a mí, si no estoy equivocado, que esta comisión es la que tiene que ver con estos temas regulatorios, todas estas barreras regulatorias que hay, que son las que distorsionan el mercado. Ustedes trabajan conjuntamente con ellos, le hacen recomendaciones a ellos. ¿Cómo es la relación entre estas dos instituciones y qué tan proactiva es esta institución de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria? Gracias. Muchas gracias por tus preguntas, Manuel. En el caso del 94, finalmente sí sucedieron cosas en algunos casos. En el caso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sí se modificó el reglamento para la asignación de slots, no necesariamente, digamos, con el scope que nosotros hubiéramos querido en la comisión. Nosotros, por ejemplo, queríamos que hubiera subastas, no hubo subastas, pero algunas modificaciones sí las hubo. Digamos, no diría que las investigaciones fueron totalmente irrelevantes porque pues se genera una discusión pública. Fue realmente la primera vez que se discutió en México la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ya no solo temas de cómo la asignación generaba falta de competencia, sino cómo la asignación generaba problemas de seguridad en el aeropuerto, en la operación del aeropuerto. Se asignaban más slots de los que estaban permitidos por hora, por ejemplo. Y sí hubo algunas modificaciones, no con la profundidad que hubiéramos querido, ya decía yo, pero sí hubo algunas modificaciones. En el caso del autotransporte de Sinaloa, se emitió una nueva ley para regular el acceso al transporte en ese mercado. Sin embargo, meses después cambió el gobierno y cambió el Congreso y básicamente derogaron la nueva ley que había surgido a raíz de la investigación y, digamos, trajeron las prácticas viejas a una nueva ley. Ahí lo que hicimos nosotros fue pedir una controversia constitucional en la Corte para decir si era válido, digamos, que literal agarraran nuestras recomendaciones y las tiraran a la basura. Pero, digamos, discusiones sí ha habido. Lo que me parece, y por eso lo digo, es que, digamos, cuando uno analiza en el tiempo si las cosas salieron bien, si los recursos estuvieron bien asignados, porque
digamos, la autoridad solo mejora si se hace una autoevaluación. A lo que llegamos es que, digamos, si lo que se encuentra es puramente normativo, no vale la pena inyectar tantos recursos a una investigación cuando lo mismo se puede decir a través de una opinión, digamos, que implica menos recursos que una investigación. Si además de las barreras normativas hay barreras estructurales o conductuales, ahí sí hay ahí sí se vuelve interesante. Ahorita decía yo, en el caso de los sistemas de pago, por ahora lo que hay es un dictamen no es de probable responsabilidad, pero digamos es un dictamen de barreras, en donde la autoridad investigadora de la comisión ya dijo, en el mercado de los sistemas de servicio de pago hay barreras y hay una sola red, y estas son las consecuencias de que exista una sola red. Y de manera preliminar yo propongo al Banco en México hacer modificaciones a la regulación en todo el tema de sistemas de pago para que puedan entrar otras redes, pero además, digamos, falta que el Pleno tome una determinación final, pero la recomendación preliminar es la desincorporación de los bancos de la única red de pagos, de la única cámara, de las dos cámaras de compensación que existen en México. O sea, que los bancos no sean dueños de las cámaras de compensación. Ese es un remedio estructural. Entonces, si hay la orden a alguien de hacer algo y además recomendaciones regulatorias, es un ejercicio que bien podría valer la pena. Y respecto de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, efectivamente existe en México. La idea de esta Comisión Nacional de Mejora Regulatoria es sobre todo frenar que regulaciones que son contrarias a la competencia y en general contrarias al interés público entren en vigor. El gobierno mexicano, cada vez que emite una regulación, lo que tiene que hacer es publicarla en esta plataforma de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, y hay un espacio para que los interesados puedan opinar, y en su caso quienes emiten la norma tienen que analizar los argumentos de quienes se sienten afectados por la norma y ya sea atender los comentarios o en su caso explicar por qué digamos, los comentarios que se hicieron no se van a acabar de atender en la regulación antes de que se emita. Entonces, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, sobre todo, tiene un papel más de prevención, es decir, que de ahora en adelante no se generen normas contrarias a la competencia, más que de revisar y poder revertir normas que ya existen desde hace muchos años, como serían las normas del transporte. Perfecto. Ahora vamos a Colombia con Mauricio Velandia. Alejandra, es un gran placer para mí. Siempre me has parecido una mujer muy inteligente, muy bella. Te voy a hacer dos preguntas en particular. La primera tiene que ver con un tema que tú tocaste. Entonces se sale un poco de contexto de lo que tú has expuesto en el día de hoy. Y tiene que ver con yo lo nombro con las ayudas estatales, aquellas normas regulatorias que dan algunas ventajas a algunos participantes del mercado y que es propio de un proceso democrático donde hay algunos aportes a la campaña y eso hace pues, que senadores o congresistas voten de cierta manera. Es una imperfección normal dentro de la democracia, pienso. Pero te lo digo en el sentido actual y teniendo como dentro de la sazón todo lo que está pasando con la pandemia, y es todos los dineros que se pueden estar dando y las ayudas o los subsidios que puede estar dando un Estado y que puede hacer que de alguna manera no llegue a todos y llegue a algunos, más con este punto anterior que te acabo de mencionar, pues que puede haber un direccionamiento de algunos dineros públicos hacia ciertos actores que están en competencia. Tú decías, o te entendí, que de alguna manera no hay una posibilidad que el organismo que tú manejas hoy en día y que estás próximo a abandonar tenga algún tipo de participación. Yo te pregunto si de alguna manera en las facultades de diferentes acciones jurisdiccionales o constitucionales, como los amparos, como las acciones de clase, de grupo, populares que existen en un país, si una entidad pública está en capacidad de demandar esas normas, no como abogacía de la competencia, sino como teniendo una camiseta propia
para que el tema no sea sujeto de imperfecciones a través de entregas de dineros llamadas ayudas estatales, entendiendo que la ayuda estatal europea es más entre países y no dentro de un país. Sin embargo, están las vías de acciones administrativas para que la nulidad de una regulación pues, se caiga precisamente por vulnerar las normas de libre mercado, donde se discrimina a unos agentes y se favorece a unos. Esa es una pregunta primera que tengo para ti. La segunda pregunta que tengo, espero no incomodarte, es que hay uno de los supuestos que tú también hoy mencionaste dentro del tema de posición dominante, y son las ventas subordinadas o las ventas atadas. Generalmente en clase, en las diferentes jurisdicciones, los profesores enseñan que la venta atada o la venta subordinada es cuando se vende un bien y se le suma otro bien. Sin embargo, si uno ve más o menos todo el clausulado de todas las jurisdicciones del mundo, por lo menos del mundo romano-germánico, que es un derecho escrito, aparece que es una prestación atada a otra prestación que no tiene que ver con la naturaleza propia del negocio. Eso quiere decir que no solamente la prestación tiene que ser un producto, porque la prestación desde el punto de vista de derecho no es un producto, sino que es un dar, un hacer o no hacer, que son como las clases de obligaciones que pueden haber dentro de un negocio jurídico. En ese sentido te pregunto si estas cláusulas que aparecen dentro de los contratos digitales, hablo por ejemplo de Facebook y de Google, donde de alguna manera esas cláusulas dicen que el contrato es gratuito y a cambio un consumidor está entregando toda su información para que ellos lo usen como dentro de sus negocios propios, porque esas son las dos cláusulas que te comento. La primera, que tiene que ver con la gratuidad, pero que no es tan cierto porque estás entregando una información. Si un tipo de cláusula como esa puede ser considerada una cláusula abusiva dentro de ese contexto de venta atada, pero entendida como una prestación que está atada a otra prestación. Te agradezco mucho desde la fría Bogotá. Muchas gracias, Mauricio, por tus preguntas. Respecto al primer tema, lo que nosotros estamos buscando también a través del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria, ya decía que este consejo lo que hace sobre todo, y es su función principal, es prevenir que entren en vigor normativa que sea, digamos, contraria a la competencia y al interés público en general. Ahora, hubo una reforma a la CONAMER hace un par de años, y por eso se llama nacional, porque antes era Comisión Federal de Mejora Regulatoria, para poder tener incidencia a nivel estatal y local en temas de regulación, porque, digamos, en la legislación mexicana, pues la federación tiene ciertas facultades, los estados y los municipios otras, y la gran mayoría de las regulaciones de cómo operan los negocios en México las tienen en sus facultades los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, sobre todo en regulaciones así de operación de día a día, ¿no? O sea, derecho de uso de suelo, licencias para operar, si necesitas agua, luz, y todo ese tipo de trámites están sobre todo a nivel estatal y a nivel municipal. Y esta modificación en la ley de mejora regulatoria que creó esta Comisión Nacional de Mejora Regulatoria le dio a la CONAMER la facultad de emitir directrices de regulación a nivel estatal y municipal con mejores prácticas y mandar esas directrices a los gobiernos estatales y municipales para decirles, mira, la verdad es que este mercado funcionaría mejor si tu regulación o la regulación, digamos, genérica fuera de este tipo. Y por el contrario, tu regulación dice esto, esto y esto. Entonces, te mando esta directriz y por favor, bueno, obligatoriamente, respóndeme si vas a modificar la norma hacia la mejora regulatoria en los términos que te señalo, o si no lo vas a hacer, una explicación de por qué no lo vas a hacer. Entonces, a nivel nacional o federal, tú no le puedes decir a un estado o un municipio que regule de esta manera, le puedes alertar sobre por qué está regulando contrario a la mejor práctica y que te explique en su caso si no se va a mover hacia la mejor práctica, por qué no lo haría. Nosotros estamos trabajando con la CONAMER en dos directrices, una sobre el transporte de carga, a raíz de lo aprendido en Sinaloa y lo que hemos visto en términos de regulación de transporte de carga en otros estados, una directriz,
Y también para los mercados energéticos, cómo regular la instalación de estaciones de servicio y también cómo regular la instalación de estaciones de venta de gas LP y la posibilidad de vender gas LP digamos, en establecimientos comerciales. Y la CONAMER ahora lo que tendría que hacer es mandar esas directrices a los gobiernos estatales y municipales. Nosotros ya trabajamos las directrices, los documentos ya están escritos, ahora falta que la CONAMER lleve eso a los estados. Me parece que, digamos, en el entramado mexicano, esa es la manera de poder ir avanzando en cómo mejorar las regulaciones estatales y municipales y las federales. Y sí, en algunos casos estas regulaciones sin duda responden a temas de apoyos políticos en campañas y demás. Pero bueno, digamos, las autoridades de competencia hasta ahí llegamos, o al menos en México hasta ahí llegamos. Respecto de las cláusulas abusivas, yo diría que el hecho de que una empresa digital te pida datos a cambio de darte acceso al servicio que ofrece, no es un tema de venta atada. O sea, no, me parece que no encajaría ahí. Lo que varios países tienen y México no tiene es un tema de excess pricing o gouging, ¿no? Que es una práctica abusiva, que es que cobras de más. México no tiene en su clausulado, ya decía, de prácticas abusivas, cobrar precios en exceso. A lo mejor el artículo 94 pudiera usarse para cuando la solicitud de información es en exceso. Es decir, solicitar información está bien. La pregunta es cuánta información realmente necesitas para poder darle al consumidor el acceso a ese bien o a ese servicio que estás ofreciendo. Y justo una de las discusiones internacionales ahora es cuánta información es correcta que te pidan y cuánta información te piden que no es relevante para la naturaleza del negocio ni para el servicio que te están ofreciendo y que claramente te están pidiendo la mayor información posible para pues, poder extraer información, manipular esa información y que esa información eventualmente se vuelva una barrera. Sería yo, digamos, en resumen, para mí no es una práctica de venta atada, sería si acaso una práctica de abuso, digamos un símil a un excess pricing, aunque no es pricing, es excess information, pero es como si fuera precio, la información. Y en México en particular no tenemos esa cláusula en nuestras relativas, y en ese sentido el 94 pudiera servir para atacar este tipo de problemas. Le agradezco mucho. Solamente como un punto adicional, Alejandra, es que ya a título personal, yo pues he pensado que en materia de derecho hay negocios que son gratuitos y otros que son una permuta. La permuta entendida como un intercambio de dos bienes que tienen un valor económico dentro de un negocio jurídico, ¿no? Entonces, a mi modo de ver, pensaría que más que sea un contrato gratuito, es válido o es importante que ellos aclaren que no es un contrato gratuito, sino que efectivamente hay un intercambio de bienes y eso conocido en las normas de derecho escrito, pues es una permuta. Yo te agradezco muchísimo por tu atención. Bueno, pasamos ahora, seguimos en Colombia, Juan David Gutiérrez. Buenos días a todos. Gracias, Julián, y buenos días, comisionada Palacios. Yo tengo la siguiente pregunta. En México estamos acostumbrados a que año a año o periódicamente se publica una agenda, una priorización, es parte, digamos, de su trabajo, digamos, de planeación estratégica. Digamos, el sector de los mercados digitales está priorizado. Tengo la duda de si, teniendo en cuenta el tamaño, digamos, de esos sectores en América Latina y en particular en México, si la priorización que hoy en día estamos viendo en muchos lugares respecto a los mercados digitales nos puede dejar por fuera prioridades de los mercados, digamos, de la calle, digamos,
los mercados tradicionales en asuntos prioritarios como alimentación y, digamos, todo lo que pueda afectar, por ejemplo, la canasta básica de los hogares. Gracias. Gracias, Juan David, por tu pregunta. Efectivamente, hacemos nosotros en la comisión, o llevamos haciéndolo ya 2 periodos de 4 años, un plan estratégico, y dentro de ese plan estratégico lo que hacemos es priorizar sectores, y entonces sobre todo enfocamos los ejercicios de advocacy y los estudios de mercado que hacemos en esos sectores en específico. Es decir, el tema de enforcement es un poco distinto en temas de priorización. Uno, porque por ley la comisión está obligada a analizar cualquier denuncia que le llegue e incluso abrir cualquier investigación de cualquier denuncia que tenga mérito. Entonces, en ocasiones uno tiene en la panza investigaciones que dice, híjoles, no es tan relevante la investigación que voy a hacer, llevada a buen puerto, a lo mejor no tiene un impacto muy relevante en el bolsillo de los consumidores mexicanos, o en no es de un sector estratégico prioritario para la economía nacional, ¿no? O para la competitividad del país. Sin embargo, es una denuncia y tiene mérito, y para alguien es importante, y pues uno tiene que por ley abrir esas investigaciones. Y en el caso de los mergers, pues los mergers, como bien sabes, son demand driven, ¿no? O sea, las transacciones suceden afuera de la comisión y la comisión analiza lo que le llega. Pero sí somos en la comisión súper estrictos en términos de enfocar esfuerzos de advocacy y de estudios de mercado para temas que son prioritarios. Por decir algo, en los próximos días vamos a dar a conocer un estudio bien interesante de cómo opera el sector ferroviario en México y las oportunidades que hay en términos de competencia y eficiencia en ese sector. Y el sector transporte es uno de los sectores prioritarios de la comisión. De hecho, cuando hicimos la priorización hace 4 años, los mercados digitales no aparecieron como prioridad. El año pasado emitimos una agenda de mercados digitales. Vamos a hacer en la comisión este año, como ejercicio para los próximos 4 años, un nuevo plan estratégico. Entonces, bueno, pues ahí veremos qué nuevos sectores, o digamos, si repetimos sectores estratégicos o si hay una nueva lista en la agenda. En lo que absolutamente coincido contigo es en la dificultad de poder balancear mercados y sectores, digamos, de primer mundo con mercados y sectores del día a día. En la comisión siempre tenemos una investigación abierta por colusión en el mercado de las tortillas en México. Siempre, en miles de partes del país hay problemas de colusión entre tortilleros en el país, ¿no? Entonces, por un lado estás hablando de mercados digitales y por el otro lado estás atendiendo tortillerías y asociaciones de tortilleros y nixtamaleros que a la menor provocación se quieren poner de acuerdo para vender de manera coordinada el precio de la tortilla. Entonces, pues sí, uno en Latinoamérica tiene un ojo en el gato y otro en el garabato. Y sí me parece que es un reto súper interesante, y no por querer estar en la discusión internacional podemos perder de vista que en nuestros países hay necesidades básicas y apremiantes y que hay que atenderlas con toda urgencia y con toda necesidad. Entonces sí, o sea, tenemos en la cartera de investigación una investigación en el mercado de la publicidad digital. A la vez, tenemos una investigación abierta en el sector de las tortillas, en el estado, hoy es Veracruz, mañana es Chiapas y pasado mañana es Oaxaca. Y hay que, it's a balancing act, y hay que hacerlo, es nuestra obligación. Muy bien. No tengo ninguna mano levantada más. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta adicional? Sí, pero nada más tenía una pregunta, Alejandra, que me dejó la duda. La ley panameña se parece muchísimo a la ley mexicana, y respecto a las prácticas relativas, tenemos un numeral abierto, que es el último, que dice que en general todo acto que razonablemente daño impida el proceso de libre competencia económica y libre concurrencia en la producción, procesamiento, distribución, suministro y la comercialización de bienes o servicios. O sea que al final no estamos atados a una lista.
Pero por lo que tú has hablado, me parece como que sí están atados a la lista. O sea, si algo no está en la lista, ya no entra como relativa. ¿No tiene un numeral abierto? Mira, en México lo que nos ha llevado la experiencia judicial es justamente a ser más claros en esta lista. Inicialmente, en la ley original el tema era mucho más abierto, y en realidad siempre es más fácil, digamos, sobre todo cuando uno tiene que pasar la revisión judicial, tener más claras cuál es tu marco de acción. O sea, pues sí, efectivamente, como dices tú, cualquier cosa puede caber ahí, pero eso eventualmente va a pasar por el tamiz del Poder Judicial. O sea que el Poder Judicial eventualmente te va acotando que sí y que no. Y eso ha ido pasando en México en estos 20 años. Está bien, gracias. Oye, Hanna, el futuro. ¿Cómo ves a COFECE en 5 o 10 años más? Esta es una pregunta que no tiene respuesta, evidentemente, pero ¿qué nos puedes decir? ¿Cuáles tú crees que son las tendencias? ¿Cómo ves la raigambre institucional de COFECE en relación con los otros poderes del Estado? ¿Cómo se va a manejar? Pues mira, digamos, en el corto plazo lo que viene para COFECE es un cambio de cabeza, lo cual me parece muy sano porque ya son prácticamente 8 años al frente de la comisión y es muy importante dar aire y nuevas ideas, ¿no? Pero bueno, con los cambios siempre vienen nuevos retos. Mis preocupaciones más de corto plazo, Felipe, son más mundanas. Por ejemplo, que nombren comisionados a tiempo, que nombren al sustituto del presidente de la comisión a tiempo, porque ese tipo de cosas generan debilidad institucional, ¿no? O sea, digo, en Brasil pasó hace como, no sé si se acuerdan, estábamos en un foro en Washington. Estaba Esteban, estaba una comisionada en Brasil, estaba yo y alguien más estaba. Y en ese momento lo que estaba pasando en Argentina es que iba a volver los Kirchner y entonces iba a haber dificultad con la Autoridad de Competencia Argentina. Luego en Brasil hacía falta el nombramiento de un par de comisionados y no había quórum para nombrar. En México estaban con la ley de remuneraciones y estábamos en si le bajaban los sueldos o no a los servidores de la comisión en 30, 40% hacia abajo. Esas cosas son muy latinoamericanas, muy tristes, ¿no? Te agrego algo, porque recuerdo perfectamente esta... ¿te acuerdas? Acabamos esa discusión y dijimos, es que somos una vergüenza. Me dijiste así estamos en Latinoamérica. Y te quería agregar justamente, agregando a la pregunta de Felipe, porque en definitiva también la defensa de la competencia no se da en abstracto, sino en un contexto de política económica general y de alguna manera de que haya un compromiso o ciertos acuerdos de que el mercado es una buena forma de asignar recursos, cuando funciona bien y cuando no, es ahí donde hay que intervenir. Entonces, quizás no te quiero poner un compromiso, pero bueno, en ese contexto, creo que en Latinoamérica estamos permanentemente ante esos desafíos de, bueno, dónde se ubica la competencia entre las políticas públicas, cómo ves a la competencia entre las prioridades de política pública en México, pensándolo hacia adelante. Pensé que ibas a responder la pregunta, no que ibas a hacerla más difícil. Bueno, digamos, el reto de corto plazo es ¿no? O sea, la estabilidad institucional, el cambio de mando, los comisionados que lleguen, que tengamos un equipo completo. Ese es el reto que veo de corto plazo. Y luego de mediano plazo veo dos retos. Uno muy, digamos, diría yo, más de corte técnico,
de cosas que hemos hecho estos últimos 8 años que han tenido consecuencias en el Poder Judicial, que han de alguna manera acotado nuestra actuación y que tenemos que seguir empujando hacia adelante. Por ejemplo, a mí me gustaría que la comisión fuese más agresiva en los montos de las multas que impone. Tenemos algunos antecedentes ya del Poder Judicial que dice que hemos sido de alguna manera excesivos, que la base del daño, de la multa es el daño. Incluso nos cuestionan que por qué a veces ponemos multas por arriba del daño, ¿no? O sea, como esta lógica de lo que tienes que hacer no es nomás resarcir al mercado el daño que generaste, sino que tienes que ser disuasiva y te tiene que costar más de lo que ganaste para que no lo vayas a hacer en el futuro. O sea, ese tipo de cuestiones se tienen que aclarar en México para que la comisión siga siendo relevante, ¿no? O sea, si tú impones multas chiquititas, eventualmente pues la gente dice, cumplo o no cumplo, pues mejor no cumplo, ¿no? Luego, algunos frenos que nos han puesto en términos de nuestras capacidades de investigación, están trayendo argumentación penal a la materia administrativa, y pues, digamos, obviamente las sanciones penales son más fuertes que las administrativas y ahí, digamos, pues, o sea, estos criterios penales en la materia administrativa no se deberían de aplicar, a mi juicio, de la misma forma o con el mismo rigor, pero en algunos juzgados los están aplicando con el mismo rigor y eso inhibe nuestras posibilidades de investigación. Entonces tenemos que ser más creativos en cómo investigamos y a la vez yo también creo que no pueden traer esos criterios tal cual como los están trayendo a México, a la materia administrativa en particular de competencia. Entonces, digamos, hay una parte que es técnica, ¿no? O sea, después de una reforma, una nueva ley, 8 años, aplicación, yo diría una actuación agresiva, nuevos precedentes judiciales, qué nueva vuelta le damos al sistema para volverle a dar bríos, relevancia, y que sea una autoridad hacia afuera fuerte, que genere, digamos, algo de miedo, respeto, etcétera, ¿no? Entonces es una discusión. Y luego la otra es la que dice Esteban, el papel de la comisión en un país en donde, en términos de política pública, la política de competencia no necesariamente es la prioridad. Y aquí, Esteban, yo lo que diría es que en general al gobierno sí le gusta la competencia, salvo en un sector que es muy relevante para el gobierno y muy relevante para la economía nacional, que es el energético. Y de ahí, digamos, el posible choque entre la autoridad de competencia y el gobierno federal. Pero no diría así en otras áreas de la administración. No diría así en el tema de salud, en el tema del transporte, en el tema de los alimentos, ¿no? Lo que sí veo es, digamos, en estos otros sectores, tratar de arreglar los mercados lo hacen como de manera un poco caprichosa, rápida y sin pensar mucho las implicaciones regulatorias, pero no necesariamente en contra de la competencia, sino simplemente traen prisa de hacer otras cosas y esas otras cosas pueden tener impacto en la competencia. Buenísimo. Ahora sí, alguna pregunta más. Estamos quedándonos un poco cortos de tiempo. Entonces, ante el silencio, Hanna, las últimas palabras. Pues agradecer y pues me da mucho gusto saludar por aquí a algunos amigos. Ya estaré yo sentada de ese lado con ustedes en los siguientes meses. Buenísimo. Bueno, en nombre de todos quiero agradecerte la predisposición y la generosidad, digamos, que has tenido con nosotros hoy. Y bueno, ya te esperamos también en el próximo desayuno. De hecho, el próximo desayuno va a ser el 26 de mayo próximo y el que va a abrir el debate va a ser el profesor Máximo Mota. Así que espero que puedan participar. Ha sido un gusto y hasta el próximo desayuno.
Hasta luego. Gracias, gracias, saludos a todos, buen día. Que te vaya Chao. bien, ¿ah? Chao, Igualmente, saludos. Felipe. Bye. Alejandra. Chao, chao.